¿verdad? En el control de los objetivos marcados por la dirección, aspectos disciplinarios y todos esos aspectos que nosotros vamos a poder enfocar, ¿verdad? Y que nosotros vamos a requerir que se cumplan para poder garantizar correctamente pues el funcionamiento de nuestra empresa, ¿verdad? Y aquí les puse una imagen de los Simpsons en donde ustedes se podrán dar cuenta, ¿verdad? Que en la planta de Springfield no hay un control adecuado, ¿verdad? Ahí no existe control de nada, de si las actividades o no se cumplen o no, ¿verdad? Si el personal está capacitado o no, etcétera, etcétera. Entonces es un clarísimo ejemplo de todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? El control de estos objetivos que están marcados por la dirección. Como vimos nosotros dentro del desarrollo de la empresa o poder nosotros establecer una empresa, pues lo principal y lo primerito es la misión, la visión y el poder establecer esos objetivos principales que van a llevar a la dirección a lo más alto. Entonces, para controlar los objetivos marcados por la dirección, entonces en todas las empresas en las que se han marcado objetivos, ¿verdad? Como nosotros vimos, ¿verdad? Se debe establecer un sistema de control capaz de medir los resultados alcanzados y contrastarlos con los objetivos iniciales. Entonces, como ya nosotros hemos visto, ¿verdad? Existen nuestros indicadores, ¿verdad? Los KPIs que pueden ser utilizados para todo, ¿verdad? Y que podrían ser nosotros poderlos utilizar también en la parte de recursos humanos. Basado en los datos obtenidos, pues la dirección de la empresa va a estudiar y verificará el funcionamiento de los departamentos o las personas responsables de que no se cumplan los objetivos y adaptar a medidas necesarias para corregir las desviaciones que se están produciendo. Ejemplo, ¿verdad? Nosotros acá pues tenemos evaluaciones constantes, no solamente auditorías, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros a poder establecer todos los procesos que realizamos en el laboratorio, que van a ser entonces pues nuestros objetivos de ver si nosotros estamos cumpliendo con todo. No solamente en los procesos de realizar cada una de los análisis, dígase, de las pruebas que nosotros realizamos en cada una de las áreas, sino también en la parte administrativa, si todo lo que son administrativos están cumpliendo con sus funciones, dígase personal de secretaría, personal de administrador como tal, ¿verdad? Quien ve toda la parte de los recursos económicos que nosotros tenemos asignado y que pues las compras vayan acorde a las necesidades y que pues esté haciendo una buena gestión de ello, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que va, el proceso de contratación, que algo muy importante que pues a mencionar desde ya es que, por ejemplo, ustedes dirán, el IC nos habló de que ellos hacen la contratación, ellos contrataron, pero y no el Hospital General San Juan de Dios, pues tiene un área de recursos humanos y tiene personal y tiene el área de personal y tiene el departamento de vacaciones y tiene el departamento de salud y seguridad ocupacional y esto y lo otro, porque ellos hacen las contrataciones, porque nosotros somos muy exigentes, ¿verdad? Entonces, en nuestras contrataciones nosotros buscamos siempre al mejor perfil. Por lo tanto, esa parte, esa función, recursos humanos, nos la delega a nosotros en cuanto a hacer la convocatoria, la selección, bueno, es la convocatoria en conjunto, pero la selección y las entrevistas sí ya las hacemos nosotros en particular, y basado en eso, pues hacemos nuestros exámenes correspondientes de parte del laboratorio y a posterior recursos humanos le hace las evaluaciones respectivas. Sin embargo, pues trabajamos en conjunto, pero también este proceso de evaluación y proceso de capacitación y de contratación, el laboratorio también hace una evaluación, ¿verdad? De que todos los procesos estén adecuados y si no se están cumpliendo, pues ver todas esas necesidades para poderlos ir mejorando. La eficacia del sistema del control va a depender en gran medida del sistema de captación de la información que se haya establecido. ¿Cómo nosotros vamos a obtener esto? Se pueden establecer pues varios sistemas o varias formas de cómo nosotros podemos captar esa información. Y dentro de esto están las encuestas, los informes de mandos intermedios, las quejas, relaciones, peticiones de traslado, los análisis de asistencia, las auditorías internas. Como les digo, nosotros entonces también trabajamos con estos instrumentos que nos van a ayudar a poder determinar entonces
cómo está nuestro personal, realizar un control adecuado de ello. En las encuestas, el personal de las empresas complementa, se podría decir, cuestionarios anónimos. El sistema sirve especialmente para valorar el clima laboral. En este aspecto, nosotros todos los años le enviamos se le pasa al personal por ahí por septiembre, octubre, desde agosto, perdón, a octubre más o menos es el tiempo donde nosotros hacemos primero las evaluaciones del personal, ¿verdad? Nosotros evaluamos cómo el personal se ha desempeñado, porque dependiendo de esto, pues ya está la proyección para las contrataciones del siguiente año. Segundo, entonces también se pide o se hace una encuesta, ¿verdad? Un cuestionario se le pasa al personal totalmente anónimo, ¿verdad? En donde ellos nos colocan a nosotros, obviamente se hacen preguntas de cómo está el clima laboral, cómo consideran ellos que el clima laboral dentro de la institución y dentro de nuestro departamento. Y aparte de eso también está la evaluación correspondiente en cuanto a el funcionamiento de la parte de las jefaturas, ¿verdad? Y cómo nosotros también evaluamos a nuestro personal. O sea, existen muchos instrumentos, díganse encuestas, que nos ayudan a nosotros a poder verificar, ¿verdad? Y valorar el clima laboral. Informes y demandos intermedios. Los jefes de los diferentes departamentos suelen realizar informes sobre el personal bajo su mando. En esta información se suelen valorar aspectos como formación, eficacia, colaboración, absentismo, responsabilidad, conflictividad, puntualidad, dedicación, entre otros aspectos. El inconveniente de este informe radica en la posibilidad de que los jefes no sean objetivos al evaluar a sus subordinados, por lo que suele encontrar los datos de este informe, informes con otras fuentes. Algo muy importante, por ejemplo, con esta parte, ¿verdad? Nosotros también tenemos algo que se llama un escrutinio. Nosotros todos los años también existe personal que de cierta manera nosotros lo compartimos, dígase porque salen a la consulta externa a tomar muestras, pero están en el área de hematología, por ejemplo. Entonces, pues obviamente se podría decir, tendrán dos jefes. El jefe que está con ellos de 7 a 9 más o menos de la mañana en extracción de sangre, y tenemos al jefe que está dentro del área, que está desde las 9:01, digámoslo así, hasta las 2 de la tarde, que son nuestras áreas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces nosotros aquí tenemos compartido, ¿verdad? Entonces aquí nosotros hacemos ese escrutinio y, como dice acá, ¿verdad? Damos un informe sobre nuestro personal. En este escrutinio está jefatura, está gestión de calidad, y están llevándose pues un acta en donde nosotros pues vamos evaluando personal por personal, y que todas las personas que hayan tenido a ese personal durante todo el año, por ejemplo, si en el rol estaba que estuvo en EMA, pero después pasó en inmunología, pero seguía saliendo a la COEX, o sea, ya son 3 jefes, digamos, del mismo nivel o 3 áreas diferentes en donde ha estado, obviamente por necesidades y por rotación, y que entonces venga hacia acá y se evalúe, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones. Formación, ¿estará capacitado o no? Miren, a mí en EMA me funcionó excelente, ¿verdad? Pues no tuve mayor inconveniente, pero viene la de inmuno, ¿verdad? Y pasó en inmuno. Miren, a mí me echó a perder unos ELISAs, no sabe llevar los tiempos, nosotros la capacitamos, le dimos todo lo necesario, y pues costó que agarrara la onda. Entonces creo yo que, o considero, dice el supervisor, que este personal o esta persona pues le falta un poquito en aptitudes o en capacidades para aprendizaje, algo así. Absentismo, ¿verdad? Ay, mire, es que esta persona se me enfermaba un montón, o siempre venía tarde, con el afán de que como sabía que tenía que salir a la consulta y no le gusta tomar muestras, entonces, que un accidente, ay, que mi perro se me enfermó, ay, que mi hijo no sé qué, ay, que esto, que lo otro. Entonces, excusa tras excusa, y viene el otro supervisor. Conflictividad. Miran que ella cómo le habla de feo al personal, o le habla feo a los pacientes al momento de tomar las muestras, es impuntual, no viene, no se dedica. Entonces, estos informes tienen que ser bien objetivos, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir siempre la verdad, pues porque no queremos tener un personal que nos, en lugar de favorecernos y de que cumpla con las actividades que le están asignadas y por ende cumplir con el objetivo, pues venga a entorpecernos y venga a limitarnos todos esos aspectos. Entonces, si se dan cuenta, ya son 2 tipos de formas donde nosotros podemos
o dos tipos de instrumentos donde nosotros podemos ir obteniendo esta información. Aquí nos habla de un informe de mandos, dice, pero para que no exista ese desfase, ¿verdad? O ese sesgo entre que uno le fue bien, que al otro no le fue bien. Entonces, mejor hacer el escrutinio y ya llegar a una conclusión en general respecto a lo que todos los supervisores o todas las partes implicadas pues puedan decir, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, importantísimo en este aspecto. Quejas, reclamos, peticiones de traslado. Bueno, aquí dice, si se producen con mucha frecuencia, pueden proporcionar una idea sobre las dificultades de integración de quien las formula en el grupo de trabajo. En este caso, por ejemplo, aquí con nosotros, pues en el laboratorio, las personas en su mayoría, pues han estado correctamente. Habrá una que otra persona que no le gusta, dígase la gente problemática, ¿verdad? Que anda buscando la forma de poderse ir a otro departamento porque nosotros somos un departamento exigente, donde nosotros exigimos pues que cumplan con todas sus actividades, simple y sencillamente. Con el cumplir y hacer bien su trabajo estamos satisfechos, ¿verdad? Obviamente, el que se sientan integrados, el que se sientan, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero bueno, que se sientan bien realizando su trabajo en la parte de motivación, ¿verdad? No solamente la parte de remuneración, sino que se sientan realizados con el trabajo que están haciendo. Y algo muy importante de esto es pues que nosotros como supervisores tenemos a ellos la chance de decirles, ¿verdad? Todos los días, obviamente, o los días que uno considere oportuno, de que su trabajo pues es valioso y que es importantísimo. Por ejemplo, a mí me correspondía la consulta externa. A mí me gustaba decirle al personal siempre, todas las mañanas, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo están? A todo el mundo, ¿verdad? Pasaba de cubículo en cubículo saludando a las compañeras, ¿verdad? A las técnicos que estaban para toma de muestra y posteriormente, ¿verdad? Al finalizar, bueno, muchísimas gracias a todas, nos fue muy bien, etcétera, etcétera. Entonces siempre agradecer al inicio, dentro de, ¿verdad? Donde estemos nosotros realizando nuestro trabajo. Algo muy importante también es para que se sientan motivadas en lo que hacen. Yo, por ejemplo, Día de la Madre, Día de la Mujer, personalmente un chocolatito o un detallito, pues que al final también va generando en las personas. Lamentablemente, pues remuneración económica no puede darles uno porque no está dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? No es que la empresa lo pueda dar, sino es un ministerio, ¿verdad? Es público, pero en lo privado podría hacerse un incentivo por las personas que toman más muestras o que tienen mejor atención al usuario, etcétera, etcétera. Tantas cosas que nosotros podemos tener. Pero bueno, en esto de quejas y reclamos, pues también nosotros basado en las quejas y reclamos que se tengan de los usuarios, se toma en consideración para evaluar al personal. Y las mismas quejas y reclamos que se tengan por parte del personal. Nosotros aquí en el laboratorio, por ejemplo, tenemos un manual de quejas. Hay un procedimiento establecido para las quejas externas, internas de nuestros diferentes clientes, ¿verdad? En donde se van a expresar. Y pues aquí el personal puede decir, mire, yo me voy porque ya no aguanto, este lugar es bien estresante, no lo dejan a uno ni siquiera tomar café, no los dejan a uno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se van esas personas? Pues por muchos motivos, ¿verdad? No se sienten identificados con el trabajo. Dificultad de integración. Yo quiero comentarles acá una experiencia personal, se podría decir. En algún momento, pues nosotros en la parte de la facultad, pues nuestra carrera es químico-biólogo, pero nuestra formación está tanto en la parte industrial como en la parte clínico. Entonces, yo tenía una amiga, una compañera, pues ella al salir, ¿verdad? Encontró un trabajo en una farmacéutica y se fue a trabajar. Pero estaban contratando, bueno, a un químico biólogo porque necesitaban hacer control microbiológico en la parte industrial de todos los procedimientos, dígase, en producción, materias primas, ya materia en cuarentena, etcétera, etcétera. Cumplir con todos estos requisitos para poder, pues, darle validez a toda la producción que se estaba realizando. Esta compañera amiga, QF, Química Farmacéutica, me llamó, mire, usted está interesado, le gustaría, mire, me parece, ¿verdad? Yo no tenía trabajo en ese momento, yo todavía estaba en el proceso por mi tesis, todavía estaba de hecho, me acababa de graduar, por eso me había retrasado un poco. La cuestión es que en enero empecé a trabajar yo, ¿verdad? Y pues estaban requiriendo químico biólogo porque la persona que estaba anteriormente se había ido. Y así sucesivamente, las que estaban anteriormente a ella se habían ido y no mucho les gustaba, no habían tenido un proceso de integración correcto. Bueno,
vine yo pues a hacer lo que me correspondía. Ellos estaban implementando algo que se llama un informe 32 de la OMS, que era toda la parte de verificación en la producción, ¿verdad? Cómo se iba realizando todos los controles microbiológicos, no solamente de las materias, como les decía, sino también de las superficies, de manos, de aires, de aguas, de todo, ¿verdad? Entonces, implementé yo, basado en estas normas, ¿verdad? Que se estaban requiriendo para la acreditación y validación de los laboratorios farmacéuticos, pues empecé y se implementaron varias cosas. Sin embargo, pues la dirección de esa farmacéutica a mí, la verdad, no mucho cuadro, ¿verdad? Porque pues habían algunas situaciones en particular en las cuales éticamente y moralmente yo no estaba de acuerdo en realizar. Entonces, creo yo que también esta parte es importantísima en cuanto a las quejas, reclamos y peticiones de traslado, ¿verdad? Es mejor salirse uno cuando uno no se logra integrar en algunas características y circunstancias importantes, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener sus valores bien establecidos y bien fundamentados antes de hacer alguna actividad o algo que a uno pues no le guste o no le llene o considere uno que es algo malo. Y que lo vamos a ver más adelantito con la parte de la ética, ¿verdad? En cuanto a las contrataciones y en la cual también nosotros desarrollamos nuestras actividades. Pero bueno, entonces existen procedimientos, también la norma 15189 establece cuáles son los lineamientos esenciales para las quejas y reclamos de nuestro personal y también de los clientes, como les decía, ¿verdad? Y pues sería una llamada de atención si no existe una integración, ver cómo está nuestro clima laboral dentro de nuestra empresa, de nuestro laboratorio, ¿verdad? Y qué nosotros podemos hacer para mejorar. Análisis de la asistencia. La información de los controles de asistencia y puntualidad proporcionan una idea bastante objetiva sobre la actitud de los trabajadores y el clima laboral. En este caso, ¿verdad? Como les decía, el abstencionismo, ¿verdad? Es algo muy importante y que nosotros, o absentismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho en cuenta porque pues al final es algo muy importante que las personas lleguen a trabajar bien, que lleguen a trabajar contentas. Alguna persona, un amigo, ¿verdad? En específico decía, ya no quiero ir mañana, ¿verdad? No, estábamos en un domingo platicando. ¿Y por qué no quiere decir, es que está bien estresante el trabajo? Y, o sea, imagínense, ¿verdad? Ya el análisis de la inasistencia, pues ahí quiere decir algo muy importante, ¿verdad? No hay una buena integración y también, ¿verdad? Porque no existe un clima laboral adecuado. Pues es muy pesado, entonces ya las personas no duermen pensando que ya al día siguiente, o bueno, terminando el fin de semana y al día siguiente tienen que regresar a trabajar y pues las condiciones no son las adecuadas, ¿verdad? Las personas no se logran integrar, hay muchos inconvenientes, muchos conflictos, etcétera, etcétera. Entonces la actitud de los trabajadores no es la adecuada. Estos son aspectos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y por eso es importantísimo saber escuchar a nuestro personal. Entonces, buscar la forma de cómo nosotros podemos cambiar ese clima laboral con actividades, con charlas, con capacitaciones, con incentivos, con lo que nosotros consideremos oportuno, con el afán de, pues, de que la empresa, la organización, el laboratorio que nosotros estemos dirigiendo, trabajando, llevando, siendo dueños, pues camine correctamente y se cumpla con el objetivo. Auditorías internas, pues cada uno de los departamentos de las empresas suelen ser sometidos a auditorías internas e inspecciones sobre el rendimiento del personal. Estas auditorías se denominan auditorías sociales. Es importantísimo entonces que nosotros pues hagamos este tipo de auditorías dentro de nuestro laboratorio, ¿verdad? Si es que estamos trabajando en un laboratorio en las diferentes áreas, lo podemos hacer mediante la productividad también, ver cómo están el funcionamiento de nuestro personal, quienes trabajan de más, quienes trabajan de menos, establecer pues lineamientos que nos ayuden a poder igualar las condiciones de trabajo de ambas personas, ¿verdad? O de todas las personas. Ejemplo, yo les puedo decir, yo mensualmente, acá en la parte, cuando estaba en la consulta externa, pues se realizaba también la parte de la productividad, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Pues nosotros sacábamos cuántos pacientes atendía cada uno de los técnicos. Entonces ya con eso mira uno, ¿verdad? El porcentaje semanal, diario, por supuesto, diario, semanal, mensual de esas personas en el área de extracción de sangre. Y pues obviamente evidenciábamos que habían personas más ágiles que otras. Muchas veces no era porque no pudieran hacer las actividades, sino porque entre más despacio lo haga, mejor, nadie se va a dar cuenta. O bien
pues, actitudinal, ¿verdad? Yo solo quiero sacar tanta cantidad, no quiero sacar más. Y está el personal, pues, que siempre le encanta, ¿verdad?, realizar su trabajo y pues siempre es el que trabajaba más. Entonces, buscar y enfatizar en mejorar esos aspectos, ¿verdad? Y que poco a poco, pues, uno va tratando de mejorarlos y pues se logra el objetivo. Entonces, es importante entonces en el control del personal y de buscar que los objetivos sean marcados correctamente, pues tenerlos nosotros adecuados. Y para ello, ¿verdad? Si se cumple o no se cumple, existe lo que es un control disciplinario. Dentro de este control disciplinario, en todas las empresas existe un sistema para la inspección y control de personal que depende del Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Por supuesto, así como a nosotros tenemos el control disciplinario que el hospital nos ha a nosotros establecido. Nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, si es un trabajador 011, un trabajador permanente, cómo nosotros debemos abordar, ¿verdad? Se deben de realizar llamadas de atención verbal por escrito, en donde pues se les hacen los 3 llamados de atención al personal. De no cumplir, pues ya se hace una primera llamada de atención que se va directamente a recursos humanos, y si igualmente lo vuelve a hacer, se sigue el procedimiento, ya se le hizo una, sería la segunda llamada de atención por escrito. Después ya se hace un acta disciplinaria, ¿verdad? En donde pues esto ya se mete a decisión de jurídico laboral, ¿verdad? Si es una situación ya que amerita el despido o la rescisión, ¿verdad?, del contrato, si fuese contrato en sus características, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros podemos realizar cada una de nuestras actividades, y es Recursos Humanos quien nos da los lineamientos de cómo se debe de hacer para no incurrir en ilegalidades, ¿verdad? Entonces, el control disciplinario es un aspecto parcial del sistema general de control de personal, es algo, una parte de, ¿verdad? Y es especialmente relevante cuando se trata de absentismo laboral, es decir, número de horas o de jornadas de trabajo perdidas en sus determinados periodos de tiempo. Ejemplo, ¿verdad? Había una persona y que pues los compañeros llegaron hasta el límite, ¿verdad? En la parte administrativa, en la parte de recepción, la compañera, yo me fui de vacaciones el año pasado, y resulta que la compañera en el periodo que yo me fui de vacaciones tuvo como 3 enfermedades, algo así. Y siempre iba a médico de personal y decía que estaba enferma. Y resulta que los compañeros se dieron cuenta, ¿verdad?, de que en sus redes sociales estaba en el puerto, ¿verdad? Entonces, vamos al punto, ¿verdad?, de que, pues, el punto importantísimo acá, ¿verdad?, de las personas, pues, que no les gusta realizar su trabajo, o bien que quieren aprovecharse, ¿verdad?, de las circunstancias o de las situaciones, pues, buscan el poderse suspender de cierta manera, ¿verdad? Y que al final pues se trata de un tipo de control, ¿verdad?, disciplinario, que el que tenemos que realizar nosotros, pues tenemos que abordar el por qué está haciendo ese tipo de acciones que son de cierta manera ilegales y que pueden generar inconvenientes. Entonces, importantísimo todos estos aspectos que nosotros podamos tener. Algo muy importante es la resiliencia en el ámbito laboral, ¿verdad? No tomes el rechazo personal, utilizar los desafíos para aprender y desarrollar nuevas habilidades. Cultivar buenas relaciones con los compañeros. Con un buen clima laboral se aumenta la productividad y dejamos que todas estas situaciones disciplinarias pues se queden por un lado, ¿verdad? Que el control cuando se haga sea satisfactorio y no insatisfactorio. Aprender a manejar el estrés y los cambios, identificar los pensamientos negativos que te generan estrés y evitarlos, celebrar los logros, ¿verdad? Plenamente bueno, si se cumplen con los objetivos y las metas que se están teniendo, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es esos aspectos que nosotros tengamos en cuenta entonces para que todos estos abordajes disciplinarios pues no sean muy grandes. Y en cuanto al absentismo, pues también se define como el conjunto de ausencia de los trabajadores en un determinado centro de trabajo, ya sean justificadas por incapacidad temporal, permisos o alguna otra situación, o justificadas con faltas de asistencia, retrasos, que me salía a fumar, que me salía a comprar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tener muy en cuenta de preguntarnos por qué a las personas no les gusta estar en su lugar de trabajo, o simplemente, ¿verdad?, porque son actitudes que ya han traído desde siempre. Tener mucho en cuenta nosotros con esta parte. Entonces, tenemos que tener nosotros, sentar a las personas y preguntarle, ¿verdad?, todos esos elementos que van a influir en que estas personas se ausenten, ¿verdad?, y preguntarle, ¿verdad?, si se sienten satisfechos en sus actividades laborales, ¿verdad?, si
tienen una significancia para ellos, si reconocen realmente qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Si les genera a ellos satisfacción y sienten que con esto pueden ellos superarse. En este caso, nosotros pues hacer conciencia de que estamos en el área de salud y pues es para y por los pacientes. Y también el compromiso con la organización, ¿verdad? Derivado de eso, pues comprometerse a ver que la implicación que tiene el que yo no haga bien mi trabajo, pues pueda generar que una persona muera o fallezca, ¿verdad? Por alguna irregularidad que yo pueda realizar. Un compromiso, ¿verdad? Un compromiso con la empresa, con la institución, un compromiso conmigo mismo, porque como les decía yo, o les he dicho siempre a mis trabajadores, esto todo va a depender. Imagínense, si es un familiar de ustedes, si es su hermano, si es su papá, si es su mamá, si es su hijo, la persona de quien están trayendo estas muestras y que por culpa de uno que no se encuentra en el área de trabajo correcta, en el momento correcto y que no esté haciendo las actividades que le corresponden, pues puedan fallecer, ¿verdad? Entonces eso es la parte de pertenencia también, de yo establecerme en mi área de trabajo y decir, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer y lo voy a hacer correctamente. Y pues ver específicamente, ¿verdad? Como les decía, dependiendo de las medidas correctivas que nosotros podamos tener o disciplinarias, pues establecer si también el absentismo puede ser alguna causa de extinción, ¿verdad? O de terminación o de finalización del contrato de trabajo por voluntad del empresario y siempre y cuando pues se tenga como objetividad la ausencia y que estas no sean justificadas, pues nosotros podemos tomar esas decisiones correctas y poder generar todo este tipo de situaciones. Bueno, y con esta parte, no, todavía me falta, permítame. Sí, vamos a terminar el control del absentismo, así nos quedamos con solo lo de documentación. Bueno, algo muy importante también es que dentro de las principales causas del absentismo está la parte de las enfermedades gripales, enfermedades pulmonares o respiratorias, insomnio, el estrés laboral, los licores, las drogas, la vida nocturna, generan en el trabajador, ¿verdad? Que no realice bien sus actividades porque no está concentrado correctamente, ¿verdad? O sea, no vienen las condiciones adecuadas. Tenemos la falta de motivación también, si no hay una motivación por la cual nosotros trabajemos, ¿verdad? Y esto ya viene a la parte muy personal, como les decía, ¿verdad? Alguna persona que esté deprimida no va a tener ninguna motivación alguna o que tenga pues algunos problemas personales, pues pueda generar este tipo de situaciones. Las enfermedades gripales y las enfermedades del sistema digestivo, ¿verdad? Son ustedes las más comunes por las cuales las personas no van a trabajar. Y tenerlas muy en consideración para ver, ¿verdad? Si la gestión las tomará como buenas o las tomará como a un control disciplinario que puedan tenerse, ¿verdad? Entonces, el director o jefe del departamento le corresponde conocer a sus empleados y su situación personal, potenciar una adecuada calidad de vida y laboral y conseguir que el trabajador se sienta motivado. Nosotros el año pasado tuvimos una de las charlas de ayuda y crecimiento personal para que lo pudieran dar en el trabajo, era la parte de autoestima, ¿verdad? Que es algo muy importante y que va a ayudar a mejorar la calidad y que eso le corresponde a la jefatura, pues buscar las condiciones mejores, ¿verdad? O mejorar esas condiciones para que los trabajadores estén bien. Y pues el absentismo justificado por incapacidad temporal se controla a partir de los certificados médicos o de las mutuas con el fin de cuantificarlo e identificar qué lo está provocando para que la empresa pueda intervenir aplicando una correcta política de prevención de riesgo laboral. Esto de incapacidades, pues generalmente en el ICS es donde las personas van a pues suspenderse, se podría decir, ¿verdad? Pero pues obviamente el ICS sí trabaja la parte de control, ¿verdad? De buscar específicamente, ¿verdad? Si se encuentran las condiciones o no para poder trabajar, ya sea por una enfermedad grande, un accidente o por alguna necesidad sanitaria, ¿verdad? Se puede hacer ese tipo de suspensiones. Y pues el personal debe presentar su certificado médico o la suspensión médica o de personal, ¿verdad? O bien la del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que en este caso es la persona adecuada. Y el absentismo injustificado está relacionado con el incumplimiento del horario de trabajo, bien por las faltas de asistencia al trabajo sin justificar, por los retrasos, por las veces que el trabajador se sale a fumar, ¿verdad? Es un clásico que se ha tenido por acá, ¿verdad? O bien por a comprar algunas cosas o se va a la tienda, etcétera, etcétera. Tenerlo muy en consideración. Y bueno, vamos a dejarlo por acá. Nos miramos entonces el día de mañana para darle continuidad a la parte de
la elaboración de nuestro currículum. Entonces, el día de mañana, pues vamos a estar viendo ese tipo de presentaciones. Por favor, nos vemos entonces el día de mañana a las 2 de la tarde nuevamente. Que tengan una